Clase 213. El presente perfecto. The present perfect. En esta clase vamos a hacer un énfasis especial en el presente, el pasado y el participio pasado de los verbos regulares en inglés. El presente perfecto o present perfect. Lo vamos a utilizar para hablar de acciones que han sucedido en periodos de tiempo que todavía no han terminado o para hablar de cosas que tienen una importancia en el momento actual. A veces cuando mencionamos estos nombres de los tiempos verbales pueden ser un poco confuso. Por eso quiero comentarles que el presente perfecto en español es el que utilizamos de la siguiente manera. Cuando yo digo yo he trabajado mucho, tú has vivido en Lima por 4 años, él ha cocinado todo el día, ella ha comprado muchos vestidos nuevos, ustedes han hecho un excelente trabajo, nosotros hemos visitado a nuestros abuelos, ellos han dormido más de 8 horas. Bien, estas oraciones son un ejemplo claro de el presente perfecto en español. En esta clase vamos a estudiar la formación de este tiempo verbal en inglés. Iniciamos con las oraciones afirmativas. Analicemos los siguientes ejemplos. En español yo digo yo he trabajado mucho. Ahora, si quiero expresar esta misma oración en inglés, voy a decir I have worked a lot. La estructura va a ser un sujeto más el verbo to have más un participio pasado y terminamos con un complemento con la información adicional de la oración. En color rojo tengo el verbo to have que lo hemos visto como el verbo tener. Muy bien, en estas oraciones compuestas este va a ser un verbo auxiliar y va a tener el significado de el verbo haber. Recordemos que to have va a tener dos significados. El primero y el más común que hemos estudiado es el equivalente al verbo tener para expresar una posesión. Y el significado que le vamos a dar en el día de hoy en nuestra clase es el verbo haber, que va a tener la función de un auxiliar, un verbo auxiliar para la formación de tiempos compuestos. Cuando yo digo yo he comido o tú has vivido. Veamos la siguiente oración. Si yo quiero decir tú has vivido en Lima por 4 años, vamos a decir you have lived in Lima for 4 years. Nuevamente tengo el sujeto, en este caso to have, que es el verbo haber, más un participio pasado. Y luego tengo un complemento. En la oración, nosotros hemos visitado a nuestros abuelos. En inglés vamos a decir, we have visited our grandparents. Yo tengo un sujeto, tengo el verbo auxiliar haber, más un participio pasado. Y terminamos con el complemento. Vamos a estar estudiando los participios pasados en inglés porque es un tema de gran importancia y especialmente tenemos que memorizar los que son regulares y los irregulares. En clases anteriores hemos hablado de los participios pasados que en español corresponden a los verbos cuando tienen la terminación ado, ido, como digo en este caso visitado. Visitado es un participio pasado. Veamos otro ejemplo. Ellos han dormido más de 8 horas. En inglés diríamos they have slept more than 8 hours. Ahora veamos el caso con las terceras personas. Si yo quiero decir él ha cocinado todo el día. Terceras personas son he, she or it. Bueno, en inglés vamos a decir he has cooked all day. Yo tengo el sujeto, pero aquí el verbo auxiliar haber va a estar en tercera persona.
Entonces vamos a decir has más el participio pasado y luego un complemento. Ella ha comprado muchos vestidos. Otra tercera persona. Vamos a decir she has bought many dresses. 2. Pasamos ahora a las oraciones negativas. Analicemos los siguientes ejemplos. Si yo quiero decir yo no he trabajado mucho en inglés, diríamos I have not worked a lot. O yo puedo hacer la contracción entre el verbo haber y el adverbio de negación not y vamos a decir I haven't worked a lot. La estructura va a ser sujeto más el verbo auxiliar haber o to have en inglés más el adverbio de negación not, luego el participio pasado y finalmente un complemento. Aquí lo más importante que quiero resaltar es la utilización de los participios pasados, que es un tema bien importante en inglés y al cual le vamos a dedicar varias clases. Vamos a estar estudiando los diferentes participios pasados que tenemos tanto en los verbos regulares como en los verbos irregulares. Pero a través de este tiempo verbal, el presente perfecto, podemos comprender claramente cómo funciona el verbo auxiliar haber seguido de un participio pasado. Veamos otro ejemplo. Yo quiero decir, tú no has vivido en Lima por 4 años. Vamos a decir en inglés, you have not lived in Lima for 4 years. O si hago la contracción, diríamos, you haven't lived in Lima for 4 years. Entonces, yo tengo el sujeto, el verbo haber más la negación, seguido de un participio pasado y terminamos con un complemento o la información adicional. Otra oración, nosotros no hemos visitado a nuestros abuelos. We have not visited our grandparents. O podemos decir también, we haven't visited our grandparents. Ellos no han dormido más de 8 horas. They have not slept more than 8 hours. Or they haven't slept more than 8 hours. Ahora quiero que prestemos atención al caso con las terceras personas. Si yo quiero decir, él no ha cocinado todo el día, vamos a decir, he has not cooked all day. Y con la contracción vamos a decir, he hasn't cooked all day, donde yo tengo el sujeto más el verbo auxiliar haber en tercera persona va a ser has más el adverbio de negación not, el participio pasado y el complemento. Otro ejemplo, ella no ha comprado muchos vestidos. She has not bought many dresses. Con la contracción diríamos, she hasn't bought many dresses. Tercero, continuamos con las oraciones interrogativas en el tiempo presente perfecto. Analicemos los siguientes ejemplos. En español voy a decir, ¿ha usted trabajado mucho? Recordamos que en español tenemos el signo de interrogación invertido al inicio. En inglés solamente tenemos el signo de pregunta al final. Una vez más decimos, ¿ha usted trabajado mucho? En inglés diríamos, have you worked a lot? Aquí, como es una pregunta, vamos a empezar con el verbo auxiliar haber, to have. Luego tengo el sujeto, luego tengo el participio pasado y finalmente tengo un complemento. Otro ejemplo, ¿has tú vivido en Lima por 4 años? Have you lived in Lima for 4 years? Y tengo la misma estructura. Ahora vamos a decir, ¿hemos nosotros visitado a nuestros abuelos este mes? Es una pregunta. En inglés diríamos, have we visited our grandparents this month? Y nuevamente tengo la estructura correspondiente a la pregunta en el presente perfecto. ¿Han ellos dormido más de 8 horas hoy? Vamos a decir,
Have they slept more than 8 hours today? Veamos ahora el caso con las terceras personas. Si quiero preguntar en inglés, ¿ha cocinado él todo el día? Diríamos has. Empezamos con la tercera persona. Has he cooked all day? La estructura va a ser el verbo auxiliar to have, que es haber en tercera persona, más el sujeto, más un participio pasado, luego un complemento, y es muy importante recordar que al final vamos a escribir el signo de pregunta. Ahora, ¿ha comprado ella muchos vestidos? Has she bought many dresses? Ahora tenemos la pregunta, ¿qué es un participio pasado? Vamos a recordar un poco acerca de la definición de este concepto. Muy bien, decimos que el participio pasado es la forma verbal que aparece en la tercera columna de los verbos, tanto regulares como irregulares. Cuando aprendemos inglés, se nos da una lista de verbos. La primera columna va a estar en tiempo presente, la segunda va a estar en tiempo pasado, que ya lo hemos estudiado anteriormente, y ahora nos vamos a dedicar a la tercera columna, que son los verbos en participio pasado y que en español corresponden a la terminación ado, ido. Veamos algunos ejemplos. Digo, yo amo, yo amé, yo he amado. Amado es un verbo terminado en ar y la terminación ado. Yo he amado, y estos participios pasados van a tener cierta frecuencia o se van a usar bastante en los tiempos compuestos. Con el verbo comer yo digo tú comes, presente, tú comiste, pasado, tú has comido. El verbo es comer, termina en er, y el participio pasado va a terminar en ido. Tú has comido. O ellos suben, en presente, ellos subieron, está en pasado, y el participio pasado va a ser ellos han subido. Subir es un verbo que termina en ir y el participio pasado va a terminar en ido. Ellos han subido. 2. Es necesario hacer la diferencia entre el presente, el pasado y el participio pasado de un verbo. Este concepto tiene que estar muy claro para hacer la diferencia en los tiempos verbales, especialmente ahora que empezamos a trabajar con los tiempos compuestos como el presente perfecto. 3. Este tema de los participios pasados en inglés es de crucial importancia y es necesario aprenderlo de memoria, tanto los verbos regulares como irregulares, su pronunciación, la escritura, los sonidos finales, etc. 4. Si el estudiante no conoce la diferencia entre el presente, el pasado y el participio pasado de los verbos regulares y irregulares en inglés, no va a poder hablar, no va a poder comprender, leer o escribir correctamente y con fluidez en la lengua objeto o la lengua que estamos aprendiendo, que en este caso es el inglés. 5. Este es un tema el cual los estudiantes le tienen un poco de temor. Piensan que es muy complejo o imposible de aprender y manejar. Pero con un poco de práctica y estudio se van a memorizar esas formas verbales para usarlas correctamente. Tenemos que tener un poco de paciencia y practicarlos, ejercitarlos, utilizarlos y poco a poco los vamos a ir memorizando. 6. Cada verbo tiene una sola forma de participio pasado que se usa para todos los pronombres en los tiempos compuestos. Así que eso es algo fácil, ¿no? Vamos a tener un participio pasado que se va a usar con todos los pronombres en inglés. 7. Los participios pasados los vamos a emplear muy pronto con otros tiempos verbales en inglés. Así que mucho ánimo y recuerden que estos participios de aquí en adelante van a aparecer con mucha frecuencia. Muy bien, aquí yo les dejo un ejemplo de lo que vamos a trabajar. Yo tengo en la primera columna tengo el verbo en español, luego tengo el verbo en presente, luego tengo el verbo en pasado y termino con el participio pasado, la columna que está en azul.
Y decimos, por ejemplo, empezamos con el verbo anunciar, presente sería to announce. El pasado va a terminar en T, announced. Y el participio pasado va a ser announced también. Pero uno va a decir, pero ¿cuándo yo sé que es un pasado? ¿Cuándo voy a saber que es un participio pasado? Muy bien, en la parte superior de nuestro cuadro azul tenemos have or has, que va a ser el auxiliar, lo cual va a equivaler a anunciado, have announced or has announced para las terceras personas. Veamos otro ejemplo, aproximarse, to approach, en presente sería approached, pasado approached, participio pasado have or has approached. El verbo preguntar, ask, pasado asked, participio pasado have or has asked, y así sucesivamente con los demás verbos que vamos a estudiar de aquí en adelante. Recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal. Comenta y comparte. Envíame tus comentarios, regálame un like o un me gusta. Activa la campanita de notificaciones. Imprime el material de esta clase o el PDF que te dejo abajo en la caja de descripciones. Mide tu conocimiento de este tema con el quiz que aquí te dejo. Y recuerda también visitar mi blog Inglés con Raúl. Y recuerda que mi nombre es Raúl Joven León, mi correo electrónico personal rjoven66gmail@com. Recuerda que en esta clase estudiamos el presente, el pasado y el participio pasado de los verbos regulares en inglés. Así hemos llegado al final de la clase número 213 relacionada con el presente perfecto en inglés, the present perfect. Bueno, agradecer mucho el privilegio de tu tiempo y espero verte en una próxima lección con más verbos en presente, pasados y participios pasados. Hasta luego, amigos.